Bueno, muy buenas noches para todos. De antemano queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas siendo las 7:15 de la noche en este primer webinar que tenemos para estos cursos de formación virtual gratuita en temas de cuarta revolución en inglés. Esta noche nos compete en esta primera conversación alrededor de esta temática. Contexto y alcance de la cuarta revolución industrial. Tenemos un invitado que nos emociona mucho recibir. Él es el docente Jorge Hernán Osorio Sánchez. Jorge o el profe es ingeniero electricista, es magíster en gerencia global, es el líder de la Escuela del Talento 4.0 y coordinador de la especialización en Big Data de la institución universitaria Pascual Bravo. Entonces, básicamente, esta noche con el profe vamos a poder abordar como todas estas temáticas de definición y contexto de la cuarta revolución industrial. Vamos a ver también un poco cuáles son estas tecnologías claves que tenemos en este cambio impulsado por la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la computación en la nube, la robótica, entre otros muchos temas que ustedes saben que abarca pues como este gran campo, esta gran sombrilla de la cuarta revolución. También vamos a estar hablando de cuál es el impacto en los diferentes sectores industriales y cómo estos están adaptándose a los cambios que paulatinamente han venido sucediendo a nivel mundial. Vamos a hablar también un poquito de cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos para empresas y profesionales en este nuevo paradigma tecnológico. Y vamos a abordar también un poco de tema de los ejemplos concretos de aplicaciones exitosas para este tipo de tecnologías. También quiero contarles que en el chat hemos dejado para ustedes la información de la web en donde vamos a abrir registro la próxima semana a partir del lunes 15 para que le cuenten a las personas que conocen o si quieren volver a inscribirse o registrarse en otro de los grupos. Tenemos el enlace del campus de los cursos. Recuerden que allí también van a encontrar un centro de ayuda para todas las preguntas que tengan. Si uno de los cursos algo no les está funcionando, pueden escribirnos también a nuestro correo que es desarrollo 4r@pascualbravo.edu.com o pueden escribirnos al WhatsApp que hemos destinado para todo el tema de preguntas y de respuestas desde la institución universitaria Pascual Bravo. El número es 300-999-7086. Ahora sí, creo que después como de esta gran introducción, vamos a darle paso al profe Hernán Osorio Sánchez para que le demos inicio a la conversación. Es importante decirles que las preguntas que tengan las pueden hacer en cualquier momento. La idea, si bien es que es una conversación, el webinar es que estemos comunicándonos, que estemos hablando, pueden escribirlas en el chat y en esa medida yo iré metiendo la cucharada, por decirlo de alguna manera, para que el profe nos vaya respondiendo. Recuerden también que es muy importante que las preguntas que vayan desarrollando estén relacionadas directamente con el tema que nos trae esta noche, que es un contexto y alcance de la cuarta revolución industrial. Ahora sí, profe Jorge, bienvenido. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Súper, súper bien. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, gracias por invitarme y segundo, bienvenidos a esta oportunidad de aprendizaje, que no son tantas como uno pensaría, sobre todo de la calidad que tenemos en este momento, así que hay que aprovecharlas al máximo. A mí siempre me invitan a hablar de cuarta revolución industrial, inicialmente por algo muy simple y es que es difícil entender en principio qué es la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial realmente son muchas cosas, así que vamos a arrancar desde un aspecto un poco hacia atrás. Les voy a compartir pantalla, por favor me confirman cuando la estén viendo, cuando estén viendo mi pantalla. Listo, profe, se está viendo súper bien. Listo. Bueno, entonces nos vamos a devolver un poquito en el tiempo
y nos vamos a devolver hasta marzo 11 del 2011 en Japón. Estas imágenes que ustedes están viendo ahí probablemente sean relativamente familiares para algunos, tal vez no todos recuerden de qué se trata, pero fue un tsunami que se presentó en la fecha que les mencioné. Y lo traigo a colación porque en ese momento sucedió algo, digamos que bastante peligroso. Si ustedes recuerdan, allí estaba una de las plantas nucleares más importantes de Japón y esta planta nuclear fue afectada por ese tsunami y el gran inconveniente surgió por una cantidad de fugas de radiación, por los elementos que había en la planta, por muchas otras cosas. Desafortunadamente, por el mismo tsunami, la planta debió ser evacuada y no podía ser atendida como se esperaba. Lo único que necesitábamos en ese momento era, de alguna manera, cómo llegar hasta ciertas partes de la planta para poder, en palabras más, palabras menos, cerrar una valvulita aquí, apagar una cosa aquí, entre otras cosas, para evitar que la catástrofe fuera mucho mayor. Desafortunadamente, en ese momento no contábamos con nada de esa tecnología y estamos hablando hace apenas de unos 13 años. Pero eso fue parte de lo que impulsó esto y muchas otras cosas a que se empezaran a dar cosas como esto. Este fue el DARPA Challenge hace ya varios años, que nació con esas necesidades, invitando a empresas y universidades de todo el mundo a que generaran tecnologías que nos pudieran permitir llegar hasta esas zonas complicadas y poder, como les decía ahorita, cerrar algunas válvulas, apagar algunos switches, pasando obstáculos relativamente difíciles, sobre todo para este tipo de maquinarias. Esto que les voy a mostrar, muchos de ustedes tal vez lo hayan visto por ahí en algunos shorts, les hayan contado, pero esto hace parte de en qué va esa tecnología. El DARPA Challenge fue parte del principio. Estos son imágenes de hace unos 2, 3 años. Esto va un poco más avanzado realmente. Este es uno de los robots de Boston Dynamics, uno de los pioneros en este tipo de automatización, en el que ya se alcanzan movimientos bastante precisos para poder llegar a ese tipo de eventos que hablábamos ahorita. Si bien es una compañía que nace en su momento con la intenciones de apoyar ciertas cosas militares, hace varios años vienen apoyando desarrollos para cosas mucho más útiles de la vida civil. Esto que les voy a contar se llama Maker Space. En algunas partes también lo llaman los Hacker Space y esto en palabras más coloquiales son los espacios para inventores. Acá no son tan populares, realmente acá, por ejemplo, en Colombia son poquitos, pero son espacios donde hay de todo para que uno pueda hacer lo que quiera. El contexto de esto es el siguiente. Muchos de nosotros hemos tenido ideas en cómo hacer algo o cómo debería funcionar algo. Y la mayoría de los casos esas ideas mueren porque no tenemos acceso a cierto tipo de herramientas, a cierta maquinaria, a veces incluso a ciertos materiales. Y estos espacios lo que pretenden es abrirle la puerta a esas personas, a esos inventores que quieren volver realidad sus ideas con, con esos elementos, esas herramientas que les estaba diciendo. Si ustedes ven en las imágenes, hay impresoras 3D, hay máquinas de coser, hay herramientas de corte, hay taladros, destornilladores, alicates, hay todas esas cosas que normalmente uno en la casa no es que las tenga a menos que se desempeñe en algo muy parecido. Entonces, estos espacios pretenden desde su nacimiento acortar esa brecha que hay cuando por una idea que tenemos se nos muere simplemente por no tener acceso tal vez a cierto tipo de maquinaria. Entonces, eso se venía gestando desde muchos años atrás y empiezan a llegar cosas como plataformas de desarrollo electrónico, específicamente una que se llama Arduino, que la vemos en la izquierda, que se lanza en el 2005. Hoy ya está muchísimo más avanzada, pero ¿qué sucede con esto y por qué siempre lo traigo a colación? Hacer electrónica no era fácil antes, pero llegan este tipo de plataformas y su eslogan es hacer electrónica para no ingenieros. Y esto empieza a tomar mucha importancia porque aquellas personas, como los inventores que les decía ahorita, no tienen que tener conocimientos tan técnicos para abordar
tal vez un pequeño proyecto electrónico, ya que usar esto es relativamente sencillo. Se requiere, básicamente, son ganas, por así decirlo. En el 2009, una empresa que se llama MakerBot llega a una feria que se llama CES y nos muestra eso que ustedes están viendo ahí. Y como decimos por acá, la sacó del estadio. Esa es la primera impresora de escritorio que se empezó a comercializar. No es la primera que existió ni la primera que se inventó. De hecho, la impresión 3D existe más o menos desde los años 70, pero estaba protegida por algunas patentes que se acabaron a mediados más o menos como en el 2006, 2004 aproximadamente, y nacen unas comunidades que llegan a estos espacios que les estaba mencionando ahorita, los Makerspace, y empiezan a desarrollar. Nace una comunidad que se llama RevRap y desarrollan este tipo de tecnología con la intención es de aterrizar esta tecnología y ellos deciden es empezarlas a comercializar. Eso se convirtió en un negocio multimillonario, como por ejemplo este que aparece acá, que es una impresora de resina, pero esta se endurece a través de láser. Y esto empieza a revolucionar muchas cosas, sobre todo en el cómo fabricamos. ¿Por qué? Porque resulta que con la impresión 3D logramos muchas cosas. Una de ellas es la reducción enorme de tiempos en la manufactura, sobre todo de prototipos, y el, la disminución del desperdicio de material. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros mandamos a hacer una pieza plástica, la forma tradicional son las inyectoras. Para poder hacer una pieza plástica por inyección, hay que mandar a hacer primero, bueno, hay que hacerle el modelado primero, luego hay que mandar a hacer un molde que puede costar varios millones de pesos y con ese, depende del tipo de molde, el molde va a servir para sacar una cantidad de piezas. Entonces, ahí es donde entra de lleno la economía de escala y uno le dice, no, para que a usted le salga eso, tiene que mandar a hacer al menos 3.000 piezas, cuando de pronto uno en su prototipado, como empresa, como persona, como lo que sea, lo único que necesitaba era un máximo unas 5 piezas para hacer algunas pruebas. Llega la impresión 3D con esta tecnología y baja bastante lo que les decía ahorita, los tiempos y sobre todo el uso del material, al punto en el que muchas personas hoy en día tienen este tipo de dispositivos en sus casas para estar incluso haciendo de alguna manera elementos que puedan comercializar de a uno. Si ustedes han viajado en avión en los últimos más o menos 5 a 6 años, seguramente les ha tocado piezas impresas en 3D, pero metálicas. ¿Por qué? Porque digamos que el área aeroespacial, específicamente lo de los aviones, ellos no necesitan mandar a hacer 3.000 piezas o 10.000 piezas de eso, ¿no? Una empresa como Boeing no está vendiendo todos los días 3.000 aviones, 4.000 aviones, ¿no? Una empresa les pide un pool de 10 aviones, otra de 50, así no son tantas, entonces para ellos esto aterriza bastante los costos y es que muchas piezas que se pueden usar las fabrican con impresión 3D metálica, las ponen en sus aviones ya probadas, obviamente, y pasan a ser bastante importantes en toda esta cadena de producción. Entonces, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, muchas personas hablan es de que si eso es moda o negocio. Vamos a ver unos ejemplos de todo lo que se ha dicho, o al menos de algunas cosas que se han dicho si eso es moda o negocio. Una de ellas es el televisor que en los años 70 llega perdón, en los años 20 llega con mucha fuerza, pero se parecía más a un radio y la gente decía, no, eso va a ser una moda pasajera. Llegan los años 70 y se empiezan a comercializar masivamente en todo el mundo y hoy en día tenemos pantallas por todos lados, incluso gracias a esos que estamos hoy, por ejemplo, pudiendo transmitir esta reunión. El ordenador personal, el primero se lanza por allá a mediados de los años 70 por IBM, más se parecía a una máquina de escribir. Se pensó que iba a ser solamente también una moda o un negocio muy específico con un nicho muy específico empresarial y hoy en día todos tenemos incluso un computador personal en nuestros bolsillos que se conoce como celular. Y hablando de celulares, cuando llegó iPhone, que iPhone es un antes y después en los celulares, iPhone cambia la forma de hacer y de fabricar celulares porque pasamos de competir en qué tan bonito era el celular en su forma con colores,
con teclados y con otras cosas, a pasar directamente al desarrollo de software, es decir, a las aplicaciones a las cuales podíamos acceder simplemente porque la pantalla rompe esa limitante de hardware. Y hoy en día ya empezamos a ver evoluciones de eso, como lo es, por ejemplo, este tipo de celulares que se pueden doblar. En 1908 llega por primera vez los Converse. Yo personalmente soy fan de los Converse. Y en su momento, como cualquier cosa de vestimenta, pues se decía que era moda. Hoy en día siguen estando bastante vigentes. Obviamente, pues este es un nicho un poco más específico, pero teniendo en cuenta qué tipo de elemento es, sigue siendo algo muy, muy interesante que demuestra que no necesariamente es una moda específica. Entonces vamos a contextualizarnos primero. ¿Cuál fue la primera revolución industrial? Cuando llega la máquina a vapor. Pero no fue la máquina a vapor físicamente la que se convirtió en revolución industrial. Una revolución industrial está dada porque hay un cambio social y o económico muy significativo que hace que la sociedad cambie de manera importante. Entonces, en ese momento, eso hizo que nacieran muchos tipos de máquinas impulsadas por los mecanismos a vapor, entre ellos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con textiles. Y eso generó una cantidad de cambios porque los textiles antes de eso había que mandarlos a hacer, era una cosa muy específica, no había producción en masa todavía realmente de textiles, pero ahí comenzó digamos que a maquinarse la idea. Llega la segunda revolución industrial y en la segunda en la segunda revolución industrial sí nace la producción en masa gracias a la electricidad, gracias a que se convirtió más tener sobre todo maquinaria alimentada por la electricidad. Nace el concepto de producción en masa y eso hace que sí en realidad podamos tener acceso de forma relativamente económica a muchísimas, muchísimas cosas de las cuales hoy en día usamos. Uno de ellos y los más famosos pues son los automóviles que comenzaron con Henry Ford y sus teorías se volvieron bastante significativas. La tercera revolución industrial, que no está tan lejana, porque la tercera revolución industrial fue más o menos hace 50, 40 años, llega con los computadores y la automatización. Ahorita les mencionaba que el primer computador personal es por allá más o menos en el año 75. Y los primeros robots, al menos el primer robot industrial fue instalado a finales de los años 50. Entonces, cuando muchas personas relacionan la cuarta revolución industrial con la robótica, realmente no es así. Ya vamos a hablar de eso, pero realmente no es así porque los robots existen mucho atrás, así como la automatización. Pero llega la cuarta revolución industrial más o menos naciendo más o menos en el año 2016, gracias a algo muy específico que creció de una forma muy rápida y es el Internet. Se convierte todo esto en espacios ciberfísicos que se pueden interconectar. Pero tenemos algunos factores para que esa cuarta revolución industrial se consolide. El primero de ellos es la automatización que venía de atrás, ya se los mencioné, como los robots y otro tipo de automatización gracias a la electrónica que nace y se incuba durante la Segunda Guerra Mundial. La hiperconectividad o el Internet de las cosas que ya muchos de ustedes conocen. El Big Data, que es la gran cantidad de datos que generamos hoy en día porque toda la tecnología que tenemos genera datos y estamos conectados a absolutamente todo y eso genera una cantidad de datos y eso hace que necesitemos de la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque simplemente, a pesar de que las matemáticas ya estaban, incluso desde antes de la tercera revolución industrial, no teníamos cómo procesarlo al nivel que lo podemos hacer para que eso tenga sentido y se convierta en lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Pero específicamente el machine learning, que es el aprendizaje de máquinas, y en otras palabras es cómo le entregamos nosotros cierto conocimiento a ciertas máquinas para que las máquinas puedan hacer cosas por nosotros. Yo no estoy hablando de razonar, ojo con eso, no por el momento, estamos hablando simplemente de
tareas muy específicas que pueden hacer las máquinas por nosotros gracias a la capacidad que tenemos hoy de procesar esa gran cantidad de datos en corto tiempo para poder que las máquinas tomen ciertas decisiones según la tarea. Pero entonces, ¿qué se supone que es la cuarta revolución industrial? Entonces, ahorita les decía, la industrialización siempre tiene cambios y generan cambios económicos y o sociales y generalmente van acompañados. Si hay un cambio económico, hay un cambio social y si hay un cambio social, hay un cambio económico y dependiendo de la dinámica, es tan significativo que se dice, estamos en una cuarta revolución industrial. Y aquí se empieza a cuestionar, y esto ha sucedido siempre, se cuestiona la figura del hombre como factor de producción, sí, como en cualquier revolución industrial. Uno de los ejemplos de los que siempre hablo es, por ejemplo, el mantenimiento de ascensores. El mantenimiento de ascensores necesita de ciertas personas cada cierto tiempo para ir y verificar unas partes, saber en qué estado están y actuar sobre ese estado. Pero si a esas partes les instalamos unos sensores que nos permitan saber cuál es su estado, pues no tenemos que desplazarnos hasta allá. Se conecta a través de Internet, nos llega la información e incluso tenemos información no solamente en tiempo real, sino que nos permite salirle adelante tal vez a una posible falla. Eso implica que vamos a necesitar menos mano de obra desplazándose para hacer esos mantenimientos, sobre todo preventivos. Otra cosa son los mantenimientos correctivos, pero no se necesita tanto personal hoy en día para este tipo de cosas. Entonces, estamos en un mundo de datos, datos económicos, datos de personas, redes sociales, etcétera. Eso que ustedes están viendo ahí, cada punto de eso son las transacciones que se hacen día a día. Y esto es tan significativo que necesitamos de herramientas muy importantes para poder procesar y entender esto, como por ejemplo lo que sucede en las bolsas a nivel del mundo, al punto en el que un presidente de un país hace cualquier opinión en contra de alguna política exterior o algo así por el estilo, y eso hace que, por ejemplo, en nuestro caso específico como Colombia, que el dólar sube o baje, perdón, el peso suba o baje con respecto al dólar, por una simple opinión gracias a esa gran conectividad que tenemos. Esta frase de Bill Gates me gusta y me gusta mucho porque personalmente creo que tiene mucha razón y es necesitan transacciones, pero no necesitamos bancos. Aquí nacen lo que se conocen como las fintech, que son todas esas empresas y aplicaciones que nos facilitan las transacciones, como por ejemplo Nequi, ¿cierto? Hay muchas otras y en países como Estados Unidos o en la Comunidad Europea hay muchísimas de estas aplicaciones que generalmente no nos cobran como lo hacen tradicionalmente los bancos. De hecho, cuando la pregunta es, ¿cómo así? Si no cobran, entonces ¿de qué viven? Simplemente ellos manejan nuestro dinero y mientras tienen nuestro dinero en sus manos, pues ellos hacen inversiones y otro tipo de cosas como para reducir de una forma muy drástica el cómo funciona esto y de esas inversiones es que ellos se lucran. Entonces, por eso necesitamos transacciones. Claro, por supuesto que sí. Los bancos como están concebidos hasta el momento, eso está en revisión obviamente, pues por esta gran conectividad que tenemos. Por ejemplo, en China, estas imágenes son incluso desde mucho antes de la pandemia, China viene desarrollando unas tecnologías muy interesantes, obviamente tiene tanto de largo como de ancho, pero son tecnologías como por ejemplo que las personas pueden pagar simplemente con su cara. Teniendo en cuenta que China es uno de los países más vigilados del mundo, ellos manejan una cantidad de algoritmos en inteligencia artificial y otro tipo de cosas para vigilar a sus ciudadanos y a los extranjeros. Por ejemplo, cuando uno es extranjero y va a China, uno tiene como una especie de puntaje. Ese puntaje también lo están vigilando uno a través de estas cámaras y ese puntaje le da uno acceso a distintas cosas al punto en el que si uno baja mucho en ese puntaje, pues obviamente le toca salirse del país. Algo tan simple como botaste la basura donde no era o no pusiste los plásticos donde no era, eso puede subirle, pero le puede uno bajar ese puntaje. Nosotros no estamos muy lejos de eso. Ustedes recuerdan ya por ejemplo, los autopagos en Home Center, en El Éxito, en Decathlon.
Y es que son elementos que pretenden, digamos, de alguna manera facilitar el proceso de compra. Eh, Hay una diferencia, por ejemplo, con Decathlon, y es que Decathlon, uno pone todos los elementos dentro de una canasta y el precio sale de una y uno mismo hace pues todas las transacciones de pago. Aquí es lo mismo, aquí lo que muestran es una persona de Home Center ayudando, pero el proceso para todos ya se ha vuelto muy familiar porque cada vez lo encontramos sobre todo en más de estas grandes superficies. ¿Qué pasa con todo este tema de la robótica? Bueno, la robótica tiene una ventaja enorme que yo digo, no podemos tapar el sol con un dedo. Venimos con automatización desde muchas décadas atrás. Hoy en día los robots nacen con mucha fuerza porque replicar es fácil. Esa es la frase de una empresa que se llama Magazino, que se dedica a generar robots que trabajen en grandes superficies como esta, como por ejemplo manteniendo los stands organizados, verificando que no haya productos vencidos, cosas así por el estilo. ¿Por qué decimos que replicar es fácil? Porque una vez que logramos que un robot llegue a su tarea y la haga de buena manera, lo único que necesitamos es fabricar otro y copiar y pegar el software. La fabricación puede ser tan rápida como sea complejo el robot, así que se pueden sacar muchos en poco tiempo, pero la programación no, porque la programación es inmediata. Una vez que se logra uno, replicar es fácil y solamente es copiar y pegar, a diferencia de cuando nosotros los humanos tenemos que llegar a hacer una curva de aprendizaje para que la tarea que estamos haciendo sea mucho mejor, sin contar, por ejemplo, con nuestros altibajos del día a día, porque nosotros no somos lo mismo eficientes a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, no es lo mismo un lunes que un viernes o un sábado, no es lo mismo si yo estoy cumpliendo años, no es lo mismo si estoy deprimido por algún tema personal, no es lo mismo si estoy contento en lo que hago, o sea, hay muchas variables ahí que hacen que nuestra eficiencia sea completamente distinta. Y por eso replicar es fácil y gracias a eso es que también esto toma tanta fuerza. La construcción 3D siempre la dejo separada porque esto es un elemento muy importante. En todo el mundo la construcción es importante, en absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque es costoso, porque la construcción requiere de materiales no muy baratos y requiere de mano de obra que es muy costosa en cualquier parte del mundo. Llega la impresión 3D y llega a la construcción en 3D a cerrar mucho de esa brecha y se espera que en los próximos años la construcción, específicamente cuando hablamos sobre todo de construcción hacia lo social, ¿no? Hacia lo social, porque son construcciones que se pueden hacer muy rápido, se desperdicia menos material y al no tener involucrado tanta mano de obra, los costos son mucho menores. Entonces ahí tiene mucho más sentido. Que se empiece a dar, bueno, eso depende también mucho de políticas gubernamentales, de permisos para construir con este tipo de técnicas, obviamente de probar que funcione bien. Todavía hay muchas restricciones, no son exactamente los mismos materiales porque necesitan de cierta resistencia. Hay muchas variables que se han venido superando poco a poco, pero la intención es sobre todo poder llevar a que la construcción deje de ser tan costosa como lo sigue siendo hasta el momento. En logística y transporte también es muy relevante todos estos temas de la cuarta revolución industrial porque la logística es muy compleja. Quienes estén metidos en logística me entenderán mejor, pero imagínense cómo puede ser la locura en la logística en un supermercado. Hablemos de grandes superficies como la que mencionábamos ahorita, Home Center, Éxito, etcétera. ¿Cómo puede ser de compleja la logística para que todos los productos estén frescos, los estantes estén organizados, etcétera, etcétera? Ahora imagínense la logística y transporte en un puerto como el que ustedes están viendo ahí. Eso es un puerto de Alemania en el que prácticamente todo está automatizado y es el mismo sistema a través de los algoritmos que hablábamos ahorita, de Big Data, de inteligencia artificial, Machine Learning y toda esta hiperconectividad la que permite que el mismo sistema tome la mejor decisión
de cómo debe mover los contenedores, cuál se debe mover primero, cuál aquello, para que eso sea lo más eficiente posible. Tesla, hace muchos años pocas personas le ponían cuidado a Tesla, pero Tesla hoy es uno de los fabricantes de coches eléctricos más importantes del mundo, pero lo que pocos saben es que Tesla realmente no estaba detrás de construir vehículos directamente, sino de generar una tecnología que iba a empezar a revolucionar no solo el transporte, sino otros factores de la humanidad. Lo que ustedes están viendo ahí es cómo conduce de forma completamente autónoma un vehículo de Tesla. Y esa es la real importancia, porque para que eso se logre, se necesitan muchas ciencias ahí. Ahorita les mencionaba inteligencia artificial, les mencionaba Big Data, les mencionaba ciencia de datos y todo eso está ahí. Todo eso está ahí a través de los algoritmos, a través del hardware que tiene que procesar esto de forma tan rápida, obviamente para tratar de garantizar la seguridad no solamente del conductor y sus pasajeros, sino de las personas que están afuera. Puede fallar, tal cual como las personas, esto falla. O sea, esto no es infalible, todavía no hemos llegado a ese punto tecnológico. Espero que lleguemos muy pronto porque imagínense un transporte sin accidentes o al menos con una tasa de accidentes extremadamente mínima, pero hay que ser realistas porque todas estas tecnologías, como cualquier otra tecnología, falla. En muchos espacios me han cuestionado esto y yo les he dicho, ustedes tienen o han tenido que ver con impresoras de papel o fotocopiadoras. Sí, les ha fallado en algún momento y a todo el mundo le ha fallado. Y es una tecnología que viene de muchísimos años atrás y todavía seguimos teniendo problemas con eso. Entonces, obviamente, esperamos que esto pues obviamente no tome tanto tiempo, pero de eso se trata. Hay que ser conscientes de que esto también puede fallar, pero estamos en ese proceso. Este concepto de transporte me gusta mucho porque Renault viene desarrollando algo con los carros autónomos y es que ellos quieren cambiar la forma en la que nos transportamos. Lo que ustedes ven ahí son carros autónomos que se comparten mediante una aplicación. Esto está en París en este momento. Y es que lo que ellos pretenden es que a través de una aplicación como por ejemplo Uber, ustedes soliciten un vehículo que los lleve de aquí a aquí. La aplicación lo que hace es decirle, ok, ubícate en tal parte que va a pasar un carpooling. El carpooling o el carro decide una ruta lo mejor o la más aproximada para las personas que van allí para que las transporte de una mejor manera. Y en teoría, esto lo que evitaría es que todos tengamos que o sigamos teniendo las ganas de tener un vehículo, sino que se haga a través de este tipo de transporte. Lo que ustedes están viendo ahí es una bodega de Amazon. Amazon es líder en el movimiento logístico de elementos. Ustedes imagínense cómo es la logística de Amazon en una bodega en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen miles y miles de elementos. Son bodegas gigantescas. Todo eso que ustedes ven ahí son pequeños robots logísticos. Y ellos tienen solamente unas pocas personas que están esperando a que esos robotcitos lleguen y lo que se la pasan es viendo unas pantallas, como lo que ven en este momento ahí a la izquierda, y en la pantalla lo que les dice es, ok, coge uno, dos, tres elementos del stand X y lo vas a poner en la bandeja A. Y eso son lo que hacen estas personas para poder que los elementos que uno compra por Amazon lleguen a fin término. Aquí ya es una parte de empaque y despacho para lo que se está comprando la gente como tal. En agricultura necesitamos urgentemente que esto se desarrolle muchísimo más rápido. Muchas de estas cosas que ustedes ven acá, de alguna manera, ya se están haciendo, por ejemplo, aquí en Río Negro. ¿Por qué? La agricultura tiene una particularidad y es que a nivel mundial son muy pocos los países en los que las personas todavía quieren permanecer en el campo. Tenemos un déficit de personas, no hay relevo generacional. Aquellos campesinos que tuvieron de alguna manera la oportunidad de darle estudio a sus hijos. Hoy esos hijos son profesionales, no son campesinos, sino que quieren trasladarse o ya están en las ciudades ejerciendo una profesión que no hace parte
en la mayoría de los casos no hace parte de esa cadena de la agricultura. Entonces nos estamos quedando sin gente para trabajar en el campo y necesitamos. Aquí no es que muchas veces me dicen, es que claro, estamos desplazando trabajos y no sé qué, no sé cuándo. Aquí no estamos desplazando a nadie. Aquí realmente necesitamos suplir una necesidad que ya se está dando incluso en las mismas grandes ciudades. Esto que ustedes ven ahí es un supermercado. Profe Jorge, qué pena, voy a Señora, meter aquí dímelo, la dímelo. cucharada, como decimos los paisas, para aprovechar que ya han ido llegando varias preguntas y le Dime. vayamos dando dinamismo a este tema tan importante, a todas estas explicaciones tan maravillosas que nos estás dando. Voy a arrancar por la pregunta que nos hace Diego Ignacio. Ok. Diego te pregunta, ¿qué habilidades serán más valoradas en el mercado laboral durante la cuarta revolución industrial y cómo pueden los trabajadores adaptarse para no volverse irrelevantes? Bueno, yo creo que ahí la respuesta siempre tiene que ir sobre todo muy enfocada hacia el campo en el que se está, ¿cierto? Y la pregunta es, en el campo donde yo estoy a nivel tecnológico, ¿hacia dónde va ese campo? Y tratar de capacitarse en eso. Por ejemplo, si yo estoy en el campo, en la banca, yo sí o sí me tengo que empezar a capacitar en datos, en analítica, por ejemplo, que es un común denominador en todas las áreas. Si yo me muevo en el agro, como lo acabé de mencionar, pues yo tengo que empezar a capacitarme en las tecnologías que se pueden aplicar en el agro. Hace poquito me decían, pero es que las tecnologías existentes acá en Colombia no son aplicables. Y yo le digo, perfecto, o sea que tenemos toda la oportunidad del mundo para que nosotros mismos desarrollemos esas tecnologías para este tipo por ejemplo, de geografía. Pero a nivel general, yo creo que lo más importante son esas mal llamadas habilidades blandas, que más que blandas son es las más importantes, y son esa capacidad de resiliencia, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad sobre todo de poder adaptarse a estas nuevas cosas que vienen llegando. Entonces, si uno es capaz de fortalecer esas habilidades blandas, casi que se vuelve capaz de enfrentar cualquiera de esos desafíos que van llegando. Porque es muy cierto, venga, pero a mí no me gusta la analítica porque eso tiene matemática, por esto o aquello. Listo, es que usted tampoco se tiene que meter de lleno en la analítica, pero puede aprender a manejar una herramienta que le permita desarrollar cada vez mejor su trabajo. Hace año y medio casi ya llegó ChatGPT, pero ChatGPT no existía, no es que nació ahí, no, lo abrieron al público, pero ya había muchos modelos de inteligencia artificial parecidos a ChatGPT que se necesitaba cierto conocimiento para poderlos usar. Pero ChatGPT es una herramienta que bien utilizada puede fortalecer a muchas personas de muy buena manera. Yo esto siempre lo digo así. Meses después de salir ChatGPT, salieron muchos estudios de cómo funciona una persona trabajando con una herramienta como ChatGPT. Ahorita les mencionaba que nosotros tenemos altibajos, ¿cierto? Eso es innegable para todo el mundo. No estamos igual de contentos todo el día, por ejemplo. O si nuestro jefe nos dice algo maluco, no vamos a trabajar igual. Y hay muchas cosas en las que nosotros tampoco es que seamos los máximos expertos. Y muchas veces necesitamos de ese experto, necesitamos del tiempo de ese experto que nos acompañe. Hay muchas ocasiones para que nos responda algo muy simple. Llega ChatGPT y como herramienta bien usada, yo le pregunto parte de eso, de lo que no soy tan fuerte o de la duda, me entrega una información, yo la verifico, la corroboro y minimizo esos tiempos de acción y mejoro mi productividad. Mi productividad pasa de ser unos picos y unos valles a hacer una cosa un poco más estable. Si bien hay unos picos y unos valles, ya no son tan pronunciados y me vuelvo una persona mucho más eficiente. Entonces son todas esas herramientas que pueden ser aplicables a cada área de trabajo según en la que uno se desempeñe. Pero primero hay que atacar son las habilidades blandas. Listo, profe, creo, acá hay otra pregunta que creo que también está muy relacionado con todo el tema de involucrarse, no solamente desde lo personal, sino que aquí ya hacen una pregunta desde la inmersión de los avances que los países han venido desarrollando en la industria 4.0, ¿qué o cuáles acciones han implementado los estados de gobiernos
o administraciones públicas para lograr ese crecimiento y si en estas acciones han sido netamente desde sus propios gobiernos o administraciones públicas para lograr el mismo. Yo creo que hemos tenido de todo, porque hay una realidad y es que el avance tecnológico va a 50.000, el gobierno va a 1.000 y la educación va a 10. Entonces, llevarle el paso al desarrollo tecnológico realmente es muy difícil. Hay gobiernos que le han apostado, por ejemplo, a inversión en tecnologías muy específicas. Pero eso provoca, obviamente, desequilibrios en otras cosas, tal vez desequilibrios sociales en otras áreas, pero no es que se haga con esa intención, sino que apenas estamos aprendiendo a leer cuál es esta dinámica. Estamos en una revolución, todo está muy agitado, entonces es difícil entender las dinámicas, no es tan fácil, a pesar de que en muchas ocasiones, incluso para poder hacer esto, se aplica analítica, ¿sí? Hay gobiernos que le están apostando, por ejemplo, a la educación. Venga, eduquemos personas para que al menos entiendan qué oportunidades se les puede abrir. Ejemplo claro, los que están acá en estos cursos. ¿Por qué? Porque al entender de qué se trata todo esto, se les abre más la mente hacia las oportunidades que se puedan presentar y cómo desarrollarlas. Entonces, hemos tenido de todo, ¿no? Eh, los gobiernos van como pueden en medio de todas las dificultades que se presentan en todo el mundo, pero yo creo que una de las cosas que en definitivamente hay que hacer es tener iniciativa propia, eh, sobre todo en formación. Yo me imagino que la mayoría de las personas que están aquí son por iniciativa propia para poder abordar este tipo de cursos. Y eso dice mucho, y eso digamos que nace del ejemplo también de, mira, yo hice un curso en esto y no sé qué, me formé, ya sé hacer esto, entonces la gente se empieza a interesar por cada vez más cosas, pero eso es un proceso que no va tan rápido como todos quisiéramos. Las acciones de los gobiernos no garantizan nada, las acciones de la parte educativa tampoco garantizan nada, pero al menos sí minimizan los posibles impactos negativos que pueda traer el movimiento tan rápido que se da en todo este tipo de tecnologías o específicamente pues en esta cuarta revolución industrial. ¿Tenemos alguna otra, Valentina? Profe, creo que en el momento sobre la temática que estamos abordando podemos seguir avanzando y más Ok, adelante que estemos en otro tema podemos darle continuidad a las demás. listo. Bueno, entonces, ahorita les estaba contando que esto que ustedes ven es un supermercado. Esto es un supermercado que existe en Gran Bretaña, donde uno pide es a través de una aplicación, pide el mercado, son robotcitos que cogen los elementos. Yo pedí una bolsa de arroz, pedí leche, no sé qué, el robotcito va, recoge y afuera lo que están es esperando algunas personas, como los que están ahí que son de logística, para que eso finalmente llegue a domicilio a las casas que pidieron. Está teniendo mucho éxito este modelo por una simple razón y es que si ustedes comparan la cantidad de personas que normalmente tienen una gran superficie versus esto, pues obviamente es mucho menor y eso tiene un impacto directo en el costo de los productos. Que todo se vuelva así, yo no creo, porque finalmente para muchas cosas vamos a necesitar interacción humana, ¿cierto? Los drones Los drones vienen cambiando muchas formas de hacer cosas. Los drones son un concepto que existe hace muchísimos años, pero la hiperconectividad, que es lo que nos puede resumir la cuarta revolución industrial, y es el pilar principal, esa hiperconectividad, hace que la información y sobre todo el conocimiento se esparza muchísimo más rápido para que personas con unos pensamientos muy tesos empiecen a desarrollar cosas como los que estamos viendo ahí. Las imágenes de colorcitos que han pasado, esas, por ejemplo, son imágenes que toma un dron, pero lo hace con unas cámaras hiperespectrales, es decir, que ven espectros de la luz que nosotros normalmente no vemos, como por ejemplo lo que hacen las abejas, y ven cosas en los cultivos. Y eso ayuda a que esto se convierta en agricultura de precisión, permitiendo decir, en una zona específica, yo tengo un déficit, por ejemplo, de clorofila, entonces necesito hacer una especie de abono muy especializado para que eso mejore únicamente en esa zona y no en todo el cultivo.
Entonces eso hace que los costos de agroquímicos bajen, que es uno de los costos más significativos en la agricultura, y por lo tanto, en teoría, los alimentos puedan tener mucho mejores precios, ¿no? Entonces, esto tiene unas capacidades enormes. Hay una tecnología que tal vez hayan escuchado hablar que se llama blockchain. El blockchain es una tecnología que nace hace muchos años. La mayoría tal vez haya escuchado hablar de las criptomonedas, Bitcoin y otras. Es una tecnología que usan esas criptomonedas, pero en realidad es una tecnología de seguridad. Esto lo hace Carrefour en Europa, y es que ese código QR que tiene ese elemento, en este caso un pollo, uno lo escanea y le empieza a salir toda la trazabilidad de ese pollo. ¿Qué es? ¿Qué tipo de pollo es? ¿O qué raza? ¿Cuándo nació? ¿Qué le dieron de comer? eh, todo, hasta que llega ahí a la bandeja, con la intención de dar tranquilidad a las personas que lo están comprando para que eso sea así. ¿Por qué se hace de esa manera? Y por qué es una de las grandes con blockchain. Es porque resulta que el blockchain, una vez que la información se ingresa, no se puede cambiar. O sea, la información no se puede cambiar, al menos hasta el momento. O sea, hasta el momento, la tecnología actual es incapaz de violar la seguridad del blockchain para que eso se cambie. Entonces, una vez se ingresa, el pollo nació tal día, después no se puede cambiar. Al menos no con la tecnología actual para ser claros con eso. Ahora, imagínense este tipo de tecnología en el manejo de un presupuesto, por ejemplo, un presupuesto estatal. ¿Qué implicaciones tendría eso? Y esta misma tecnología se usa en otras cosas, como por ejemplo contratos inteligentes. Los contratos inteligentes ahorran gran cantidad de cosas, como lo es, por ejemplo, si ustedes van a comprar una propiedad, generalmente para comprar la propiedad uno tiene que firmar un contrato, pero en un acuerdo de compra-venta y unas cosas para que uno no le vayan a salir pues con algo raro, ¿cierto? Entonces, el blockchain lo que hace es, vea, este es el contrato, y automáticamente cuando usted desembolse la plata, automáticamente se generan las escrituras, y después de que se generen las escrituras, automáticamente la otra cosa, y así, se genera esa cadena a través de tecnología de contratos inteligentes con blockchain. El, el, el contexto de la cuarta revolución industrial, ténganlo presente, el pilar principal es la hiperconectividad, porque para que todo esto se logre, todo tiene que estar conectado. Y una de las cosas que más vemos hoy en día es que a nivel social los más jóvenes encuentran formas de trabajar en lo que quieran, cuando quieren. Ahí están los famosos nómadas digitales. Entonces, ¿por qué se da eso? Hay cosas como lo que ustedes están viendo ahí, que es una empresa que se llama CrowdGuru, que contrata gente en todo el mundo y les paga por tarea hecha. Como por ejemplo, venga, categoríceme estas imágenes, modéreme este contenido, ayúdeme a entrenar estos datos, póngale una etiqueta a esta información, y así muchas cosas, y lo hacen desde cualquier parte del mundo, les pagan por eso, así que la gente que se dedica a esto simplemente no tiene que estar establecidos en un solo punto. Estamos creando algo que nos reemplazará o que convivirá con nosotros. Bueno, realmente es difícil saberlo en este momento, pero una cosa sí es clara. Fíjense que en el 2018 el Foro Económico Mundial dijo, oiga, para el 2022 todo el mundo tiene que haberse capacitado en todo lo que se viene, pero llegó pandemia, cambiaron muchas cosas, se aceleraron otras. Una de las que se aceleró enormemente fue sobre todo este tipo de espacios digitales, poder seguir haciendo reuniones digitales, formación digitales, conferencias que si bien se venían haciendo, la gente todavía no le creía mucho, pero nos obligaron a hacerlo y nos dimos cuenta, oiga, se puede. Si está bien hecho, se puede, y aprendemos cosas y las hacemos bien, etcétera, etcétera. Entonces, esto es prácticamente para este mismo año 2024. Y es que nada es para siempre. En 1890, el Dow Jones, que es uno de los índices de la bolsa de valores más importantes del mundo, se crea con 18 empresas. De esas 18 empresas, solamente existe una, que es General Electric, de esas 18 originales. Entonces, esto es como para contextualizar, no todo es para siempre y hay que estar evolucionando.
¿Cómo evoluciona uno? Hay que autocapacitarse y hay que encontrar en qué podemos ser muchísimo, muchísimo mejores, tal vez, como la pregunta que me hacían hace un rato. Tal vez si yo me capacito mejor en habilidades blandas, después encuentre una buena oportunidad en analítica de datos, etcétera, etcétera. Las artes tomarán relevancia. Esto es un tema muy neurálgico. ¿Por qué? Fíjense, esto que ustedes están viendo ahí son distintas páginas para crear logos con inteligencia artificial. Si ustedes han tratado de tener un logo, han sido emprendedores, tienen empresa, etcétera, etcétera, muchas de estas cosas las han tenido que contratar y no son baratas, uno entiende, finalmente hay que estudiar y ser muy bueno en lo que se hace para uno generar un buen logo, porque eso tiene todas unas cosas pues detrás de simplemente un muñequito, por así decirlo, y estas páginas lo hacen por nosotros después de que uno va llenando una información en algunas ocasiones bastante específica que nos ayuda a crear un logo y muchas veces por solamente por decir $1, $2, $10 nos entregan hasta 50 opciones, mientras que cuando uno contrata a alguien le dice, no, yo le doy 3 opciones. Ahora me dice, o sea que esas personas se van a quedar sin trabajo. Yo lo que pienso es que esto debería ser es una herramienta para esas personas para ser más competitivos. Si antes en un día podían atender 1 o 2 clientes con estas herramientas, pues pueden atender muchos más clientes, obtener mejores precios, entre otros, ¿no? Entonces no tiene que ser tan cuadriculado. Esto que estamos viendo fue la primera exposición de arte creado por inteligencia artificial en marzo del 2019, pero esto ya está muchísimo más avanzado. Uno de los primeros concursos que ganó con una inteligencia artificial, una obra muy bonita, la hicieron con inteligencia artificial y los jueces nunca supieron hasta después de entregar el premio que realmente se había hecho con inteligencia artificial, porque ya estamos en el punto en el que es difícil diferenciar, ¿no? Este me gusta mostrarlo porque Talon fue un robot hecho por colombianos que se popularizó mucho durante pandemia porque su especialidad es repartir cosas, por ejemplo, en hoteles. Y durante la pandemia, pues el aislamiento obligaba a que este tipo de tecnologías se volviera muy relevante. Hay cosas como la inteligencia artificial que a mucha gente la mira de una manera muy fea, otros no lo ven tan así, pero hay cosas como las que les estoy mostrando que pueden cambiar la forma en que hacemos cosas muy tradicionales como la educación. Imagínense una cámara identificando a estudiantes que no están prestando atención, que están tristes o incluso que tal vez tengan un cuadro de depresión. Eso puede ayudarle a los profesores a mejorar ese ambiente de aprendizaje, porque muchas veces uno como docente ponerle cuidado es complicado, ¿no? Entonces, con eso hay que ser supremamente específicos y conscientes de realmente qué es lo que está haciendo la herramienta. En Creo Japón, que acá, no, perdón, hay una pregunta que creo que en el contexto de lo que estás hablando dime. es como importante y preguntan qué papel juega la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de la cuarta revolución y además cómo podría la automatización y la inteligencia artificial afectar la estrategia y la conducta de las guerras en el futuro. Eh, esa pregunta es bastante delicada porque la realidad es que se usa. O sea, se usa. De hecho, si ustedes recuerdan parte de las noticias de hace casi ya 2 años con la guerra de Ucrania y Rusia, fue a través de inteligencia artificial que Estados Unidos dijo, oiga, Rusia está a punto de atacar Ucrania porque los modelos nos dicen que esto, esto y esto. Y después mostraron imágenes satelitales enfocando directamente a cómo se estaban moviendo las fuerzas militares rusas hacia la frontera con Ucrania. Entonces, si hablamos específicamente de las guerras, total, porque incluso muchas de estas tecnologías han nacido desde lo militar. Muchas de las tecnologías, por no decir casi todas las tecnologías que usamos hoy, han nacido en lo militar y se han trasladado a lo civil por las grandes capacidades que esto tienen. Sin embargo, no entendí la primera parte de la pregunta, Valentina, no Me entendí a la qué voy se a hacer. refería. Creo que es Dime. que son dos preguntas realmente, ¿cierto? Entonces, la primera es,
¿qué papel juega la inteligencia artificial y Ujú. el aprendizaje automático en la cuarta revolución y qué ejemplos podrías darnos? Ok. Bueno, la inteligencia artificial es el gran campo, el aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina, el machine learning, ¿sí? Es un subcampo de la inteligencia artificial que se vuelve muy relevante en la cuarta revolución industrial, es porque si bien los modelos matemáticos para que esto se diera existen desde muchos años atrás, es la hiperconectividad de hoy, la capacidad que tenemos hoy, no solo para transmitir datos, sino para procesarlos, lo que hacen que esos modelos se vuelvan importantes a la hora de que nuestras máquinas tomen decisiones por nosotros. Les voy a poner el ejemplo más simple del mundo. Hasta hace algunos años, en ciudades como Medellín, había personas en unos mostradores recibiendo el dinero de los estacionamientos. Uno iba con una tarjetica y le cobraban a uno por el tiempo que estaba ahí, ¿cierto? Si nos devolvemos mucho más hacia atrás, esto de poner una máquina que hiciera por nosotros eso era relativamente complicado porque había que almacenar mucha información, había que hacer un procesamiento relativamente avanzado, había muchas cosas. Los modelos ya existían, pero primero la tecnología era costosa para poder abarcar esas necesidades de almacenamiento, procesamiento, energía, entre otras, pero creo que hoy en día son muy poquitos, tal vez ninguno de los parqueaderos de centros comerciales en la ciudad de Medellín todavía usan ese modelo porque ya todos son maquinitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entra el Machine Learning y es simplemente que necesita que reciba una tarjeta, que calcule, me reciba un dinero, calcule si es suficiente y me lo pase y me lo entregue como tal, ¿sí? Entonces, de ahí, digamos que todo puede confluir, pero es tal vez uno de los elementos más importantes que se dan gracias a la hiperconectividad, no solamente en la cantidad, la gran cantidad de datos que se transfieren, sino sobre todo en la capacidad de procesarlos. No sé si entendí bien la pregunta, espero que así sea. Si no, bienvenida nuevamente, me la pueden hacer. Listo. Listo, profe, gracias. Puedes continuar. Cualquier cosa Listo. te cuento. Ok. Bueno, resulta que Japón, si bien es uno de los países con los desarrollos tecnológicos más interesantes en el planeta, tiene un problema y es que la población es cada vez más vieja. No hay relevo generacional continuado y eso les ha ocasionado problemas como, por ejemplo, ya no tienen profesionales en ciertas áreas o tienen muy poquitos. Esto que estamos viendo es un robot que se viene utilizando desde muchos años atrás en primeros grados para ayudar a los maestros a atender varios grupos de niños al mismo tiempo. Mientras el robot les va enseñando cosas muy específicas, el maestro puede ir atendiendo varios grupos al mismo tiempo porque no hay profesionales suficientes para eso. Eh, Cuando hablo de datos, hablo de absolutamente todo. Ustedes saben que estamos generando datos prácticamente todo el tiempo. Todas las máquinas generan datos. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento está generando datos. Y la India viene desde hace varios años tratando de hacer que los datos se conviertan en un insumo como si fuera un mineral para poder cobrar regalías sobre eso. Tratando de salirle adelante que venga, si vamos a automatizar tanto, si vamos a desplazar trabajos, la economía o impuestos y demás tiene que venir de algún lado. Esto suena muy interesante, pero puede ser bastante peligroso porque el control sobre esto es bastante complicado, ¿cierto? Decir que tantos datos o cómo los trabaja X empresa por el momento es muy, muy complicado y eso no se ha logrado. Sin embargo, si la India lo logra o cualquier otro país logra que eso se dé, todo el mundo lo va a hacer. Entonces, esperaremos qué pasa con eso. Esta imagen me gusta, de hecho, esta imagen de la izquierda es una imagen que tiene más o menos unos 7 años, tal vez unos 8. Esto es una imagen de Google de cómo venían entrenando algunos sistemas con el Machine Learning para que se comportaran, encontraran cuál era la mejor forma de evadir o pasar ciertos obstáculos. Los modelos en su momento eran modelos virtuales muy interesantes que venían evolucionando a medida que se iban cayendo,
que iban dándose cuenta cómo tener equilibrio, si tenían que saltar más, mover el pie más largo, etcétera, etcétera. Y eso ha evolucionado supremamente rápido. La imagen de abajo a la izquierda es un modelo humanoide de un robot que quiere sacar los mismos creadores de ChatGPT, OpenAI. ¿Cuál es el plus de ellos? Que ellos a través de su tecnología pueden identificar y contextualizar las cosas que hay sobre la mesa, interactuar y decir, si esto es un vaso, en teoría lo puedo coger. Si esto es un plato, en teoría lo puedo coger. Pero si después hay una mesa, pues la mesa no la puedo coger, entonces no la voy a coger. Y eso le da contexto y a través de sensórica adicional le da contexto suficiente al robot para poder manipular e interpretar su mundo alrededor. Eso va muy rápido. Que sea preciso es otra cosa, eso no es tan preciso y tan bonito como nos lo pintan. Obviamente ellos solamente nos muestran lo bueno y eso es lo que se vuelve tan viral en la mayoría de las ocasiones. Y este video de la derecha, el grande, ese me gusta mucho, ese es muy reciente, ese creo que no tiene más de un mes, tal vez mes y pedacito, pero ese video son imágenes completamente generadas por computador. O sea, si bien teníamos inteligencias artificiales ya generando imágenes específicas, dándole algún contexto, lo de la derecha ya son es videos completamente, en pocas palabras, completamente falsos. Se les da un contexto y se le pide que haga algo. Esa persona que ustedes están viendo ahí no existe, fue generada a través de los modelos de computación que tiene OpenAI, lo mismo que hacen con ChatGPT, son los mismos. Y eso ha sido muy impactante porque esto es una tecnología que no se esperaba que llegara hasta más o menos dentro de 5 años. De hecho, el comportamiento de ChatGPT no se esperaba que llegara hasta el año 2025 más o menos, pero fíjense que ya llevamos prácticamente año y casi medio con ChatGPT. Y ya lo de los videos, pues rompe muchas creencias de que nos íbamos a demorar más, porque tienen detalles de imagen que no son fáciles de lograr. Por ejemplo, lo que veíamos anteriormente, el reflejo en el ojo, no era una cosa que simplemente llegáramos y dijéramos, sí, genéreme un reflejo en un ojo. Ya el contexto, con toda la información que tiene que procesar una inteligencia artificial, es tan bueno y tan amplio, pero es por la capacidad que tenemos hoy en día ya de procesar tanta información, ¿no? Se los voy a poner de esta manera porque aquí en modelos computacionales pues es relativamente fácil de entender, pero ¿cuánto se tarda una persona normal en llegar al punto de poder pintar un ojo con todas esas características? Se demora años. ¿Cuánta información tiene que pasar por su cabeza? ¿Cuántas habilidades tiene que desarrollar para que logre algo como eso? Y estas inteligencias artificiales no es que, mira, es que lo logran en segundos. Sí, pero necesita mucha información y procesar muchísima información para poder lograr ese tipo de contextos. La realidad aumentada y la realidad virtual nacen en medio de la cuarta revolución industrial. Son cosas muy interesantes que acortan cosas específicas como por ejemplo la realidad aumentada. Uno ya no tiene que ir, por ejemplo, al apartamento, modelo, si estoy interesado en comprar propiedad raíz, sino que a través de la realidad aumentada yo ya me puedo imaginar incluso con unas gafas especiales entrar al supuesto apartamento y verlo en un contexto muchísimo más real. Sí, y eso sirve para que las constructoras hoy en día no tengan que gastar tanto dinero en todas estas cosas. En educación, esto es supremamente revolucionario y poco utilizado, es que la realidad aumentada nos ayuda a mejorar las experiencias. Y eso es supremamente importante a cualquier nivel. Imagínense esta tecnología allá en la escuelita, bien metida en el campo, en la selva, donde nunca llega nada, pero con una simple tableta puedan darle una educación de este tipo a los niños que están allí. Que hay muchas otras cosas que tienen que confluir, sí, pero son tecnologías que ya existen muy desarrolladas que se pueden llegar a llevar hasta ese punto, ¿no? En medicina, esta es una de las cosas que más me gusta y es porque en medicina hoy por fin estamos viendo cosas que realmente funcionen para esto. ¿Por qué les digo eso? Cuando nacieron los smartwatch, yo fui uno de los primeros, ¿un smartwatch para qué? Incluso me parece grosero cuando uno está hablando con alguien
y uno no sabe si le está poniendo cuidado, si está mirando la hora, porque son mire y mire y uno no sabe, está mirando. Incluso con el celular es molesto y ahora con un smartwatch, con un reloj inteligente es más molesto todavía, al menos desde mi perspectiva. Pero cuando empecé a ver que ya tienen, por ejemplo, un sensor de ritmo cardíaco, un oxímetro, cosas así, y pueden empezar a generar información e incluso alertas tempranas para eso, algo tan sencillo como se lo ponemos a una persona a la tercera edad, el smartwatch sensa que esa persona se cayó y automáticamente genere una llamada a emergencias para que esa persona sea atendida, o que leyendo sus signos vitales diga, esta persona está a punto de tener un infarto y le salga adelante a eso. Eso a mí me parece súper ganador, ¿no? Esto que ustedes ven, por ejemplo, es una bomba de insulina que le facilita la vida a mucha gente. Ya no tiene que estar con las jeringas y con otras cosas permanentes, sino que le puede dar una mejor vida a muchas personas que tenían que estar antes muy pegadas de ciertos elementos y hoy en día ya pueden estar a favor de estos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, si el hombre se va a convertir en máquina, la máquina en hombre, ya tenemos muchas cosas de esos que nos ha pintado la ciencia ficción, hoy en día son reales. Este señor se llama Hugh Harris, un ingeniero que perdió las piernas haciendo escalada, pero se dedicó a hacer tecnología para eso y es una de las personas con mayores avances a bajos costos para que personas como él puedan volver a caminar, como lo está haciendo él ahí en esa charla. Y este que se llama Neil Harbison es la primera persona declarada como cyborg por un gobierno en el mundo, y eso que le ven en la cabeza, él estuvo hace como 3 años por acá, eso que le ven en la cabeza es una antena que ve los ojos por él y se los transmite a través del audio. En pocas palabras, la antena es una camarita que le indica hacia dónde está apuntando, qué colores hay, y a través de estimulación nerviosa le permite escuchar los colores. Es bien extraño, pero funciona así. Él ha tenido muchos problemas, sobre todo en ciertos aeropuertos, porque no lo conocen, cree que es una persona molestando con eso, le dicen que se lo quite, eso no, se lo puede quitar, se lo jalan y bueno, le ha pasado mil cosas con eso. Con esto surgen inquietudes clave que ya lo habíamos mencionado hace un momento, y es el futuro de la economía. ¿Habrá impuestos para la autonomía digital, para los robots? Seguramente que sí, seguramente que sí. La economía también se tiene que adaptar a esta nueva forma de ser. Y se les mencionaba también porque la educación desafortunadamente como la tenemos concebida en todo el mundo, le es muy difícil llegar al mismo tiempo que llega la tecnología. De hecho, sale primero la tecnología y después decimos, hay que sacar profesionales que sepan o que puedan alcanzar ese nivel de conocimiento. Pero toma mucha fuerza los MOOCs o los pequeños cursos como los que ustedes están viendo para poder llegar más rápido a este tipo de conocimientos. Eso es supremamente importante porque si por esto no fuera, estaríamos todavía mucho más atrás. Entonces, si bien sigue siendo necesario porque la especialización de la especialización se vuelve más necesaria con la entrada de todas estas tecnologías, porque imagínense, dentro de unos años voy a decir algo, después me digan, es que Jorge, no, supongamos que dentro de unos años haya inteligencias artificiales tomando mejores decisiones como abogados, tomando mejores decisiones como médicos, tomando mejores decisiones como contadores, pues son los médicos, los abogados, los contadores los que se tienen que especializar todavía más en cosas que sabemos que la tecnología todavía no puede alcanzar. En, Profe Jorge, qué pena, hay una pregunta enfocada en temas de educación, ya que estás como abordando de nuevo este tema, y me pregunta, de acuerdo al comentario, la tecnología va a 5.000 y la educación a 10. Según esto, los estudiantes en tecnologías de la cuarta revolución están saliendo de las instituciones educativas desactualizados. ¿Es este un fenómeno netamente colombiano? Primero que todo, es un fenómeno mundial. Y segundo, no es que salgan desactualizados, sino que realmente no salen tan, digamos, tan fuertes como lo salía un ingeniero en los años 70, como lo salía un médico en los años 50, ¿sí?
sino que al menos las personas que hoy deciden estudiar, porque más allá de la educación son las personas que intentan educarse, o al menos los que quieren, porque cada vez son menos las personas que quieren. Hoy se pierden las becas, hoy tenemos matrículas cero y las personas no las aprovechan, entonces también es un componente de las personas individuales, pero no es un fenómeno netamente colombiano, es un fenómeno mundial y es un fenómeno que se da porque apenas nos estamos adaptando a ese ritmo, apenas estamos encontrando formas de alcanzar esas cosas. Una cosa es, por ejemplo, yo me volví ingeniero de software y me especialicé en analítica, pero todos los días salen herramientas nuevas. No es que haya salido desactualizado esa persona, sino que igual le toca seguir estudiando para poder abordar esas nuevas herramientas que salen todos los días. Una tarea difícil, no tanto porque pues finalmente si a uno le gusta y tiene pasión por eso, no tiene por qué ser difícil. Pero si uno lo está buscando únicamente por un tema económico, por supuesto que se va a volver difícil. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos con eso. Perfecto, acá como abordando todo este tema de las líneas divisorias entre lo real y lo ficticio que de alguna manera ya está llegando, me hacen un comentario y es la línea clara y divisora entre lo real y lo ficticio estaba definida. Ahora esa delgada línea se vuelve difusa, confusa, ambigua, incluso fragmenta la idea de conocimiento y de identidad. ¿Cómo se puede prevenir esto? Con diferentes ejemplos que puedas poner. Bueno, no sé si la pregunta va hacia lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales, todos sabemos que todo el mundo muestra una vida perfecta, ¿no? Entonces ahí arranca esa distorsión de la realidad, porque eso para los más jóvenes provoca cosas muy, muy, muy extrañas, y es que los más jóvenes creen que la vida tiene que ser perfecta, ¿cierto? ¿Cuál es la tarea ahí? En muchos sentidos es capacitarse, obviamente, y transmitir ese conocimiento a los más jóvenes que entiendan que eso no es tan wow como nos lo pintan. Se vienen cosas muy importantes que todavía no sabemos cómo hacer y es, por ejemplo, los videos que les mostraba ahorita, perfectamente también pueden hacer videos con cosas terribles que no sean ciertas. Y yo lo que digo, por ejemplo, en las clases de Big Data siempre es, ojo, si usted va a trabajar con datos, la primera responsabilidad que usted tiene es enseñarle a los demás que usted no puede comer entero con una sola opinión. Tiene que investigar, tiene que indagar y tiene que mirar varios puntos de vista y después usted solito concluir qué es lo que quiere saber y aprender. Porque todos los medios tienen un sesgo, absolutamente todos tienen un sesgo, todos tiran para su lado. Todos nosotros tenemos un sesgo porque tenemos una cultura específica, porque vivimos en una ciudad específica, porque nos gusta una comida específica. Entonces, lo primero que hay que hacer es transmitir digamos, esa idea de que, ok, recibo la información, pero no me la voy a comer entera. Si recibo la información, mi responsabilidad como persona de esta sociedad es verificar que esa información sea verídica y si es verídica, decido si la apoyo o no la apoyo, si es del caso. Y estoy completamente de acuerdo también en que hay mucha confusión porque las redes sociales, todo, absolutamente todo lo mueven hoy. Absolutamente todo se mueve hoy y a través de las redes sociales. Incluso los gobiernos se mueven a través de redes sociales que me parece, personalmente me parece terrible. Pero la tarea de nosotros como sociedad es dar ejemplo en esas cosas tan simples como, venga, si usted va a opinar, si usted va a ser parte de esta sociedad y va a aportar, hágalo de una manera completamente metódica y profesional y es, primero, no coma entero, segundo, capacítese y tercero, una vez que pueda transmitir ese conocimiento, asegúrese que no lo hace desde un solo punto de vista, sino que tiene muchísimos puntos de vista y está concluyendo de alguna manera. Listo, profe, cierro con esta pregunta Okay. y es, ¿qué riesgos existen en términos de dependencia excesiva de la tecnología y la pérdida de habilidades humanas esenciales en temas de cuarta revolución industrial? No, absolutamente todo y lo hemos vivido históricamente. Les voy a hacer una pregunta así súper sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una raíz cuadrada de más de 2 dígitos a pedal? ¿Mm?
¿Quién quisiera responderme esa pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esa operación matemática a pedal? Porque que yo me acuerde yo, creo que la hice en quinto de primaria. ¿Por qué? Porque en ese entonces ya teníamos calculadoras y nos dimos cuenta que ya no era necesario hacer todo ese proceso, ni coger un abaco, ni ir donde un experto, porque la calculadora me daba la respuesta, ¿cierto? Pero si nos venimos a este contexto, los riesgos son cada vez más altos, sí, completamente. ¿Ustedes se imaginan donde un día simplemente se apague Internet? Si es un caos para cualquier empresa hoy que, oiga, hoy amanecimos sin Internet, a muchos de ustedes les puede haber pasado, o si es un caos en los mismos hogares que el Internet se caiga, ahora imagínense a nivel social, a nivel país, que se quede sin Internet, sin esa hiperconectividad hoy en día. El riesgo es bastante alto y creo que en este momento no tenemos plan B, no tenemos cómo mitigar ese tipo de cosas. Hay que pensarlo al menos y hay que estar conscientes de que puede suceder. Como cualquier tecnología, sucede. Se cae Instagram, se cae Facebook, se caen las redes sociales a cada rato, así también se puede caer Internet. Y ahí sí toca es al menos ser conscientes de qué puede pasar, porque no tenemos realmente un plan B para eso, más allá de que si me quedo sin celular, ¿qué hago? Pues me toca ir a buscar quién me presta uno si es que necesito hacer una llamada. Pero hay muchas otras cosas pues ahí que vienen de por sí con todo este tema de la tecnología. Listo, entonces continúo por ahora, ¿cierto, Val? Igual ya casi terminamos. No, profe, puedes continuar. Muchas gracias. Listo. Igual ya vamos a terminar porque vean en qué vamos y para dónde vamos. Estas imágenes que les estoy mostrando acá son de Sofasa, de Renault Sofasa aquí en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, perdón. De hace ya varios añitos. Fíjense que hay bastantes personas, eso fue una visita, igual hay bastantes personas ahí trabajando, obviamente ya hay algo de tecnología allí metida, pero la realidad es esta y es que perdón, la realidad es esta y es que en, en Europa el mismo Sofasa es completamente automatizado. Estas imágenes que ustedes están viendo hacen parte del CES 2024. El CES es la feria de consumo electrónico más importante del mundo que se celebra en Las Vegas cada principio de año y es el más importante porque es donde se hacen los lanzamientos tecnológicos más importantes de ese año. Y estos son solamente algunos apartes de todas las cosas que se mostraron en el CES y que se vienen para los próximos años, porque no es que este robotcito que estamos viendo ahí entonces ya va a empezar a verse por todo el mundo. Eso es un proceso porque, pues, si bien, perdón, ahí se ve muy bonito, siguen siendo tecnologías costosas, entonces no son aplicables en todas partes. Socialmente somos muy distintos y eso también hace que no sea aplicable en todas partes, porque en algunas sociedades esto puede ser bastante preocupante, entonces no sea tan fácil de insertar como tal. La invitación con todo esto es obviamente reinventarse, pero de buena manera. No es que van a dar un giro completo o van a hacer un giro de 180 grados, no. Empiecen a indagar con estos cursos, es uno de los buenos pasos que se pueden hacer y a empezar a entender de qué se trata todo esto, porque muchas de estas cosas seguro que les gusta, seguro que les produce pasión y eso es muy importante para poder continuar de aquí en adelante. Valen, aquí termino, no sé si haya espacio para preguntitas o si ya se nos acabó el tiempo, ya tú me dices, igual les agradezco que me hayan escuchado tanto rato. Profe, no, creo que abordamos las preguntas porque hubo preguntas como que estuvieron repetidas, entonces lo que quisimos fue canalizar. Agradecerte a ti y a todas las personas que estuvieron conectadas. Sabemos que los jueves a veces son días que uno diría juernes, entonces que es un sacrificio un poco más grande estar compartiendo este espacio con nosotros. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta y no la ha escrito, podemos abrir micrófono, pueden levantar la mano y con gusto el profe nos va a dar respuesta.
Entonces, estamos como pendientes si alguien quiere decir algo adicional y si no, darles las gracias, decirles que para la institución universitaria Pascual Bravo es muy importante contar con su presencia en esta formación virtual, que estaremos la próxima semana en la segunda etapa de cursos, que estén muy pendientes de las redes sociales del Pascual Bravo, que estén muy pendientes de las redes sociales de la alcaldía, que si tienen dudas no las escriban, que estamos disponibles para ustedes casi que 24/7 para que puedan certificarse y que nos vemos en el próximo webinar. Estaremos también enviándoles nuestros comunicados por medio de mailing y por medio del WhatsApp. Así que si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, invitarlos para que se registren en www.pascualbravovirtual.edu.co/formación desarrollo. Y muchísimas gracias para todos. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego.